¿Se encuentran bien todos? ¿Sí? Bueno, bueno, vamos a comenzar. Este, bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de primera carta de Juan, que es ahorita ya vamos en el capítulo 4. Pues recapitulando un poco para, bueno, Carlos, que estás aquí ahorita, bienvenido. Pues hemos estado viendo que primera de Juan, la primera carta de Juan nos habla de muchas cosas que van relacionadas a la comunión como cristianos, ¿no? La comunión con Dios. No se trata nada más de conocimiento para hacerte más sabio, sino se trata de que conozcamos qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Que es una comunión verdadera. Fíjense, vamos a hablar, abrir en el capítulo 4 de Primera de Juan, por favor. Si le pueden ayudar aquí ya. Primera de Juan, capítulo 4. Ya vamos en el 4. No vamos a poder terminarlo todo hoy, pero solo vamos a ver hasta el versículo 6. Lo leemos y enseguida oramos, ¿sí? Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo, en vosotros, que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu que de error. Sí, vamos ahora. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por permitirnos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esta reunión y gracias por la vida que nos das. Sé tu palabra que tu misericordia es nueva hoy y lo será mañana y pasado mañana y así hasta el día en que tú vengas, Señor. Pero mi Dios, pienso que debemos de pensar, todos los días abrimos los ojos, todos los días amanecemos, todos los días tenemos vida. Pero ¿qué hacemos con esa misericordia que es nueva, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esa misericordia que tú nos diste hoy? ¿Usarla para vivir nuestra vida como siempre o la vamos a usar para glorificarte? Señor, hay muchas cosas que nos pueden impedir a lo mejor a veces permanecer en santidad total, porque pecamos, porque fallamos, porque nos enojamos, porque pasan muchas cosas. Pero Señor, sabemos, como dice aquí tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con base a eso, Señor, queremos hoy aprender de tu palabra. ¿Qué es lo que quieres de nosotros en este día? ¿Qué es lo que vas a hacer por nosotros, Señor? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos vas a indicar que hagamos, mi Dios? Queremos, Señor, de verdad tener el espíritu de vida del que vamos a ver en este día, Señor. Te pido, abre mi boca, Señor, permíteme enseñar lo mejor posible, pero también, Señor, que pueda haber alguien que pueda poner su corazón en disposición para conocer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Bueno, acabamos de leer algo aquí bueno, yo pienso que muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces, ¿no? Nos habla que dice, Juan empieza diciendo, ¿no? Que hay mucha, que no le creamos a toda la gente que habla o que dice que está hablando por parte de Dios, ¿verdad? Fíjense, lo primero que debemos entender de estos 6 versos que acabamos de ver es que estos 2 versos los podemos ver de 2 formas. O sea, podemos ver algo. Por ejemplo, ustedes que lo acabamos de leer, ¿a ustedes qué creen? A ustedes más bien, ¿a quién creen que está dirigido estos versículos? A ver, no, sí, a nosotros. ¿A quién creen que están dirigidos? ¿Y contra quién están dirigidos también? Fíjense, a veces pensamos que
pensamos que nada más se está dirigiendo para aquellos que son, que en aquel tiempo vivieron esto. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero como advertencia o en contra, estos versículos fueron escritos y textualmente parece ser que nada más se está refiriendo hacia los falsos profetas, ¿sí o no? De hecho, el título del versículo ahí lo dice, ¿no? Advertencia contra los falsos profetas, ¿no? Y pues lo podríamos entender así. Esto nada más es para advertirnos de los falsos profetas. Bueno, pero fíjense, lo que debemos de entender es que primero la primera advertencia que hace aquí Juan es que debemos ser precavidos de lo que escuchamos y de a quién escuchamos. No sé si lo ves. Pero fíjate, la segunda cosa que Juan quiere que veamos en estos versículos es que analicemos de manera temerosa nuestra vida. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? O sea, pero aquí Juan está hablándole a la iglesia nada más de los falsos profetas. No. Si tú lo leemos con detenimiento, verás que estos versículos no nada más es advertencia contra los falsos profetas, sino es hacia los falsos cristianos. Fíjate. Nosotros, fíjate, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? A ver, levanten la mano. ¿Sí? Ok. Fíjense, y si conoces a Dios te vas a identificar con cualquiera de estas cosas que yo voy a decir. Mira, sí, es cierto que a lo mejor no conocemos toda la Biblia, pero sí conocemos gran parte de la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? Fíjense, ¿hemos escuchado o hemos aprendido de sermones de alguien más, sí o no? Bueno, conocemos canciones y cantamos canciones que hablan de Dios, ¿sí o no? Oramos, ¿sí? Bueno, ahí va, a ver. Hemos vivido tiempos de búsqueda intensa de Dios cuando tenemos necesidad y hasta hemos visto milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, la última pregunta es, ¿y eso a ti te hace un conocedor de Dios o tú qué piensas? ¿Nos puede faltar? Bueno, ¿okay? Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Eso ya, con eso es suficiente de que podemos decir que somos conocedores de Dios de eso? Fíjense. Pareciera, te lo vuelvo a decir, que estos versos nada más están hablando para que identifiquemos a los falsos maestros o a los falsos profetas. Pero fíjate, la realidad es que esto está dirigido a aquel que dice, como lo hemos estado viendo, que conoce a Dios. Fíjate. Pero, o sea, esto va dirigido al que dice que tiene una relación con Dios, pero en realidad no la tiene. Si yo les preguntara o si el Señor viniera ahorita en este día y nos hiciera un test de comunión con Dios, ¿saldrías reprobado o aprobarías? Fíjense, esto en tanto abarca al falso maestro que enseña cosas que Dios no ha dicho, pero también está abarcando al falso cristiano que dice que conoce a Dios, pero no vive como Dios quiere. Y fíjense, mientras yo estaba preparando esto, precisamente, yo podría decir, y sí me pondría en una situación hipotética, que el Señor viniera hoy, o que hoy muriéramos. ¿Qué va a pasar con todo lo que hemos vivido? Fíjense, puedo decir que a lo mejor todos de nosotros hemos pasado situaciones bien difíciles, problemas, necesidades, enfermedades. ¿Y te acuerdas cuando Dios te respondió? ¿Y te acuerdas con qué intensidad le buscabas? Hoy, ¿por qué no? ¿Dios te hizo algo para que no lo sigas buscando? ¿O Dios nos decepcionó? Fíjense, vamos a ver así vamos a ir leyendo. El versículo 1 dice, ¿listos? Dice, vamos a empezar. Dice, amados, no creáis, que dice, vamos a detenernos ahí tantito, dice, amados, no creáis, ¿qué dice? ¿A quién? A todo espíritu. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjate, aquí pareciera que, o sea, ¿por qué está diciendo que probemos los espíritus? Pero si te das cuenta, mira,
vamos a analizar lo que es el texto. Fíjate, ahí la palabra espíritu está apareciendo con minúscula, ¿sí? Esto cuando algo está escrito en minúscula o mayúscula tiene mucho que ver porque no se está refiriendo a lo mismo. Ahorita lo vamos a checar, mira, fíjate, aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu, fíjate. Y fíjate, yo me puse a ver, ¿qué es esto de espíritu? ¿Cómo que la palabra dice que no le creamos a todo espíritu? Fíjate, en griego, la palabra que aquí apareció como espíritu es la palabra griega que se escribe neo, bueno, P-N-E-O, neo, así es porque la P no suena, neo. Pero fíjate lo que significa neo. Fíjate, la palabra neo es una traducción que se refiere a la fuerza de vida vital. También significa el respirar de algo. O sea, ¿sabías tú que, bueno, la palabra griega para referirse a que estamos vivos es la palabra neo, tenemos vida? O sea, aquí no se está refiriendo netamente a un espíritu como un espíritu sobrenatural. Dice, cuando no creamos, dice, no crean a todo espíritu, no está refiriendo a algo sobrenatural, se está refiriendo a la vida, a alguien que está vivo, a alguien que respira. Fíjate, también se puede referir la palabra neo a la fuerza vital de algo o al ímpetu de alguien. Fíjate. O sea, ¿cómo lo podríamos leer entonces? Amados, no le crean a todo ímpetu de cualquier persona. O no le creas a cualquier persona que habla. O sea, no le creas nada más porque te lo está diciendo, fíjate. Se refiere a la vida de una persona. Fíjate, si bien se puede referir también de una manera literal a la acción de que el cuerpo está vivo, neo se refiere a la mente, al alma o a las intenciones. ¿Cómo que Dios está advirtiendo? No le creas a cualquiera o nada más porque te está hablando bonito o porque está diciendo esto o que por lo que está diciendo parece ser correcto. Fíjate, lo que literalmente dice, no le crean a cualquier persona viva. No lo transpolemos al espíritu. Ay, tiene un espíritu de diablo, tiene un espíritu de confusión. No está refiriendo a eso. Es netamente a la vida que de una persona tiene. Fíjense, se está refiriendo, dice, no crean a la moral de todas las personas. Bueno, todos aquí sabemos que podríamos yo estar aquí enfrente y yo bien saliendo de aquí irme a, no sé, a drogar o a hacer muchas cosas que no son correctas, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, ese es el peligro. Fíjense, debemos analizar lo que está diciendo aquí según el texto es que probemos los espíritus, o sea, que analicemos las vidas y juzguemos lo que cada persona demuestra con sus acciones. Fíjense, vamos a leer este mismo versículo en la NTV. Si la tienes, mira, vamos a abrirlo. El versículo 1, por favor, Celia. ¿Sí? Fíjense, aquí lo dice más claro. Ya que lo aparezca. En la NTV no sé. Espero tantito para que. Sí, no te deja. Bueno, fíjense, la NTV lo traduce así, escucha. Dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Fíjate, y aquí dice, pónganlos que a prueba. Fíjate, para averiguar si el Espíritu, ahí aparece la palabra neo, o sea, si la vida que tienen realmente proviene de Dios. O sea, no es que aquí no se está refiriendo a que si realmente tienen vida por Dios. No. Aquí es su comportamiento está agradando a Dios. Fíjate, dice, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera indicación que nos da Juan en este versículo? Es que analicemos la vida de todas las personas que enseñan o que hablan o dicen algo de Dios. Porque es bien fácil, porque bueno, conocemos muchos pastores reconocidos, conocemos muchas personas que enseñan.
pero lo que sí en la palabra nos dice que debemos identificar sus frutos. ¿Sí me doy a entender? Dice claramente que muchos andan por ahí afirmando ser servidores de Dios, pero sus vidas están reprobadas delante de Dios. Ahora, esto podríamos entenderlo que, bueno, los que enseñan, ¿no? Pero no. Por eso yo te pregunto ahorita, si alguien te preguntara, ¿eres cristiano? A ver, ¿tú oras? Tú vas a decir, sí. ¿Tú cantas? Sí. ¿Tú has buscado a Dios? Sí. ¿Sabes que lo que estás haciendo es que estás proclamando que tú eres cristiano o que conoces de Dios? Entonces no se trata nada más de los que andan ahí predicando, se tratan de los que andamos aquí en esta tierra afirmando que somos de Dios. Ajá. Andamos, fíjate, toda la vida natural viene de Dios, pero no todos viven ese don de estar vivos en agrado a Dios. ¿Ya viste que no nada más se está refiriendo a los profetas o a los que anuncian, a los que enseñan? Fíjate, verso 2, la Reina Valera dice, en esto conoced, dice, el Espíritu de Dios. Fíjate, ahí aparece la otra palabra espíritu, pero ya viste que ahí está escrita con ¿qué? Con mayúscula, ¿sí? Entonces aquí ya no está refiriéndose a lo mismo que en el verso anterior. Dice, todo espíritu, al volver a aparecer, espíritu ¿con qué? Con minúscula. Dice, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Pero fíjate, aquí aparece otra palabra para la palabra griega que aparece aquí por espíritu. Fíjate, y se te va a hacer conocida. Es la palabra neuma, de donde se refieren, por ejemplo, neumonía o neumopatías. ¿Sí? ¿Sí sabes qué es? ¿Sabes a qué se refiere el neumo? Entonces es al respirar, al aliento. Pero fíjate, aquí neuma, aquí literalmente se usa para referirse al Espíritu de Dios que da vida. ¿Sí? Pero también, fíjate, neuma significa aliento de vida proveniente de Dios. Fíjate, neuma, en todo el Nuevo Testamento la palabra neuma se va a referir siempre al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Fíjate, siempre se usa, ahorita vamos a ver unos ejemplos de neuma. Fíjate, aquí vemos las dos diferencias. Neuma, que es el Espíritu de Dios, que es el aliento de la vida que viene de Dios, pero también aparece neo, que es espíritu o es la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se podría leer esto? En esto conocer la vida de Dios. Dice, que toda vida que confiesa que Jesucristo, perdón, que toda vida que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. ¿Cómo una vida puede confesar entonces que es de Dios? ¿Cómo ustedes creen? Vamos a, de una manera sencilla, simplemente comportamiento, ¿no? Si no nos comportamos en acorde a como si Dios viviera en nosotros, entonces no seríamos de Dios. Fíjate. Entonces, aquí aparece el neuma, ¿no? Que es el Espíritu de Dios. Pero bueno, ¿sabemos cuál es el propósito del Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos lo saben? ¿Alguien conoce el propósito? Fíjate, pero vamos a recapitular rápido. Vamos a Juan 14, 17. Después vamos a ir a Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Ahorita vamos a ir viéndolo, ¿sí? Juan 14, 17. Entonces, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el propósito del neuma? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo de Dios? Fíjate, podríamos decir, pues que nos da vida. O sea, sí nos da vida. Pero fíjate, ¿cuál es el propósito del Espíritu de Dios? Fíjate. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así en el verso 17 de Juan 14, dice, el Espíritu de verdad. Fíjate, ¿cuál es la primera característica o propósito del Espíritu? Es que es verdad, dice.
el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros, ¿qué dice? Le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjate, aquí es cuando se refiere a que, bueno, en la física hay una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, porque molecularmente es imposible, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo estar en el mismo lugar de mi teléfono porque no compartimos moléculas. Estoy con mi teléfono, pero no estoy en mi teléfono. Ajá. Pero fíjate, aquí lo que está diciendo este versículo es que eh, conocemos el Espíritu, dice, porque está ¿dónde? En nosotros. Dice, mora en vosotros y estará con vosotros. O sea, ¿cuál es la primera propósito del Espíritu, del neuma de Dios? ¿Cuál es? Que es llevarnos a la verdad y morar en nosotros, ¿sí? Fíjate, en Juan 15, 26, vamos rápido. Aquí refuerza esto que acabamos de ver, dice en el 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien que yo os enviaré del Padre, dice aquí, ¿el qué? El Espíritu o neuma, dice, de verdad, el cual procede del Padre, fíjate lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la siguiente propósito del Espíritu Santo de Dios? Es que va a dar testimonio de la verdad de Jesucristo. Fíjate, no, esto de la verdad de Jesucristo no debemos delimitar a solamente a lo que enseñó. ¿Sabías que históricamente Jesucristo es reconocido? Bueno, históricamente es reconocido por muchas culturas. Jesucristo fue a grandes filósofos y pensadores griegos y algunos romanos hablaron de Jesucristo como una persona real. Ajá, sí, incluso hasta Mahoma habló de Jesucristo en la historia. Entonces, aquí no se está tratando nada más de que el Espíritu da testimonio de lo que Jesús enseñó, sino de lo que literalmente Jesús vino a hacer. Fíjate. Entonces dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el testimonio del Espíritu Santo no se limita a las enseñanzas, sino se limita a lo que Cristo hizo en esta tierra literalmente. Fíjate, ahora el Juan 16:13, y vamos a leer hasta el 14. Este es el más, para mí es el más, bueno, es el que lo deja más claro, fíjate. Todo esto lo está diciendo Jesús, recuerden, esto no estaba siendo escrito por nadie más, esto es Jesús hablando, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo vuelve a llamar de verdad, dice, Él los guiará, dice, ¿a qué? A toda verdad, o sea, a lo real, a lo que Dios quiere que sepamos, dice, porque no hablará de su propia cuenta, fíjate, sino que hablará todo lo que oyere, o sea, de parte del Padre, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, ¿a qué se refiere este primer versículo? Se está refiriendo a la guía de Dios, que Dios te guía a la verdad y también nos anticipa de conocimiento para no equivocarnos, ¿ya viste? Pero fíjate, el 14 es el que más me agrada a mí, dice, Él, o sea, el Espíritu, me glorificará, tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Fíjate, esto es algo, pues, bastante. ¿Podemos poner el 15 también, Celia? Ese es el que me faltó. Dice. No, perdón, entonces el 16, perdón. No, perdóname, vamos a abrir tantito la Biblia, que aquí me faltó apuntar ese. Estamos en Juan 16, ¿verdad?
6. El 14. Ah, perdón. 14. Vamos a leer, perdón, entonces me confundí. Dice así el 14. Ah, sí, disculpa. Él me glorificará. Fíjate, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aparte de guiarnos a la verdad, aparte de darnos vida, aparte de darnos conocimiento previo de ciertas cosas para no cometer errores, dice, nos lleva a glorificar a Dios. Fíjate, ahorita vamos a ver por qué es que glorificamos a Dios por medio del Espíritu. Fíjate, el propósito del Santo Espíritu de Dios es la vida del cristiano. Dice, el propósito es guiarnos a las verdades del Padre y las verdades que dijo Jesucristo. Fíjate, este versículo, el 2 de Primera de Juan 4, en la Biblia, lenguaje actual, fíjate cómo se traduce. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya lo tiene? Fíjate, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios, dice, si reconoce que Jesucristo vino al mundo, dice, como verdadero hombre. Otra vez, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. Fíjate, aquí en el contexto histórico de cuando fue escrito esto, en esta primera carta de Juan, recordemos que en aquel tiempo fue escrito este sermón para advertir a los cristianos de la doctrina gnóstica. Ya lo habíamos hablado, pero la doctrina gnóstica en aquel tiempo se había infiltrado en la iglesia, ¿sabes para qué? Los gnósticos lo que enseñaban era que Jesucristo, o sea, sí había venido, a lo mejor sí era hijo de Dios, pero ellos negaban la posibilidad de que Jesús fuera Dios y al mismo tiempo fuera hombre. Ellos decían, o es Dios o es hombre. No hay nada en medio. Ellos lo que decían, ¿por qué? Porque un hombre no puede, por ejemplo, una vez yo escuché, decían, uno de los argumentos que más ponían, fíjate, era del ámbito sexual, fíjate. Ellos decían, es que un hombre no puede detener los impulsos carnales que tiene. Y Jesucristo, si era hombre, no podía detenerse. No podía evitar pensar. Fíjate, ¿sabes qué es lo que hacían los gnósticos? Rebajaban la deidad de Jesús. Rebajaban su deidad a ponerlo al mismo nivel que nosotros. Fíjate, fue escrito en el tiempo en el que esta doctrina circulaba en las iglesias, afirmaban que Jesucristo no podía haber sido verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios, pero tampoco podía ser Dios si era hombre porque pecaba. Se negaba la gloriosa verdad que el Hijo de Dios venía a la tierra puntualmente a vivir como hombre, pero sin pecar. ¿Sí te das cuenta? O sea, aquí cuando Juan está diciendo, ¿quieren saber si una persona habla de parte de Dios o su vida da testimonio de Dios? Dice, si ellos reconocen que Jesucristo vino en carne. Pero fíjense, para nosotros en estos días, toda esta gente se ha aprovechado, fíjate, mucho podemos decir, hay falsos profetas, ¿no? Hay falsos cristianos. Y por ejemplo apenas lo veíamos, ¿no? Luego en Biblia Libre vemos videos y hay ahorita quienes ya están diciendo que Jesús se equivocaba. Puntualmente dicen que cuando en las bodas de Caná dice que Jesús tuvo que ser aconsejado por su mamá para lo del vino, porque Jesús se iba a equivocar, porque Jesús no sabía cómo comportarse en esas situaciones. Fíjate,
Lo que hace todas estas personas que dicen conocer de Dios y enseñan de Dios, pero no dan con su vida un verdadero fruto de arrepentimiento, lo que hacen es que se burlan, rebajan y trastornan el mensaje de Jesucristo. Fíjate, lo hacen con una facilidad. Gente hipócrita afirma conocer y hablar de Dios, mientras que su vida no se acerca ni aún un poquito a la vida de Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios no guía sus pasos, pero tampoco el Espíritu de Dios vive en ellos para llevarlos a no pecar delante de Dios. No sé si todavía me estoy dando a entender, es que aquí me hizo un poquito bolas, ¿sí? Vamos a leer el verso 3 de Juan 4. ¿Lo tienen? Dice, perdón, en la Reina Valera. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Ahí nos vamos a detener. Fíjate, vuelve a aparecer aquí la palabra neo. Entonces, ¿qué es? Toda vida que no confiesa. Aquí yo lo voy a poner de manera sencilla. Si nuestra vida no está dando de verdad evidencia de que somos cristianos, y no estoy, fíjate, y no nada más voy a hablar de manera pública, sino de manera personal. ¿Cuántos de nosotros no pecamos diario? ¿Cuántos de nosotros no damos mal testimonio? ¿Cuántos ni siquiera estamos viviendo una vida siquiera en intención de comunicarnos con Dios a diario? Lo vuelve a decir, dice, y todo espíritu o toda vida que no confiesa, dice, que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Fíjate, aquí la palabra que aparece por confesar, aquí la palabra es homologeo. Es la palabra griega homologeo. Fíjate lo que quiere decir. Cuando leemos así nosotros aquí confesar, pues podríamos pensar, pues que yo hablo, ¿no? Hablar, ¿no? Podremos decir, pues confiesa, pues hablar. Pero fíjate, homologeo es más profunda, fíjate, dice, homologeo quiere decir, estar de acuerdo, anunciar, reconocer algo, admitir algo o demostrar algo. ¿Ya viste que cómo confesar no nada más es decir? Fíjate, una de las partes, te lo vuelvo a decir, es estar de acuerdo, alinearse con algo. Entonces, ¿cómo podríamos volverlo a leer? Y todo espíritu que no se alinea o que no confiesa o que no está de acuerdo o que no dice lo mismo o que no da a conocer o que no admite que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahorita? ¿Sí me están entendiendo? ¿Ya vieron cómo no es nada más para los falsos profetas? Y seguimos leyendo ese verso. Dice, y este es el espíritu, ¿qué dice? Del anticristo. Fíjate, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, no se está refiriendo solamente a la doctrina que debo de seguir o a la doctrina que se debe anunciar y creer que como cristianos, o sea, aquí no se trata nada más de anunciar, cuando dice de confesar, no nada más se está refiriendo a la doctrina que confesamos creer, sino fíjate, a esto es a lo que se refiere. Cuando uno confiesa, debe confesar que Cristo vino como hombre a morir por los pecadores, pero también se está refiriendo a la acción de alinear nuestra vida al ejemplo que Jesús dejó. ¿Sí? El ejemplo que dejó al vivir una vida terrenal aquí en esta tierra, pero su vida no la vivió en pecado, sino la vivió agradando a Dios. Y pues si nos pusiéramos una regla ¿cómo se dice? La vara donde la dejó Jesús y dónde estamos nosotros, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué tan lejos estaríamos?
Fíjense, hoy en día se baja tanto la divinidad de Jesús que lo quieren mostrar como un humano más, que tuvo errores y fallas. Esto, al igual que los gnósticos en aquel tiempo, negaban que Jesucristo pudo haber sido una indiscutible excepción, en la humanidad llena de pecado. Si no confesamos con nuestras palabras y acciones a Jesucristo, entonces deberíamos preguntarnos muy seriamente si de verdad su Santo Espíritu está en nosotros. Si de verdad su Santo Espíritu está lo suficientemente presente para llevarnos a la acción de vivir en santidad para Él. Debemos tener mucho cuidado. Ya no es el tiempo de ser irresponsables con lo que creemos. ¿Sí? Fíjense, y volviendo a la parte en la que dice que este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, aquí qué podríamos pensar. Yo sinceramente, yo pensaba antes cuando leía esto, que literalmente el espíritu de este personaje que va a aparecer, que es el anticristo, yo pensaba que literalmente el espíritu malvado de ese hombre se nos pasaba a nosotros, como cuando antes enseñaban que el espíritu de Jezabel, o que enseñaban que el espíritu de Goliat, ¿sí se acuerdan, no? ¿Llegaban a escuchar algo así? Cuando se hablaba de aquellos tiempos de eso, se pensaba como que la personalidad o la maldad de esa persona habitaba en nosotros, ¿sí o no? Pero fíjense, esto no quiere decir que el espíritu de ese hombre que aparece en la palabra más adelante va a morar en nosotros. Fíjense a lo que se refiere a anticristo. Fíjense, el prefijo anti que aparece ahí, en griego, igual es la misma palabra, anti. Pero fíjate lo que significa. A lo mejor tú ya lo sabes, pero te lo vuelvo a decir. Fíjate, significa opuesto o contra. También se utiliza para indicar oposición o contrariedad a algo. Por ejemplo, esta palabra te suena como un antiviral. ¿Para qué es un antiviral? Los virus, antivirus, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar esa. Por ejemplo, antiviral. Está indicado que es una oposición a los virus. Pero fíjate, también la palabra anti tiene una derivación que también que se podría haber usado aquí como anti, es la palabra ante. Es otra palabra griega que también se puede usar en el mismo lugar que anti, fíjate. Pero la palabra ante, fíjate lo que significa. Ante significa así literalmente delante o estar de frente. Pero también tiene una connotación, fíjate, de donde viene la palabra antifaz. ¿Sabes qué es un antifaz? Algo que se pone delante para ocultar el verdadero rostro. Fíjate, el espíritu que dice aquí anticristo, si vemos lo que realmente las palabras nos indican, entonces ¿qué se está refiriendo? A alguien que finge algo con la cara de Cristo, pero atrás no está Cristo. Fíjate, es algo que se opone, algo que está en contra, pero también algo que se puede hacer pasar, que finge ser, pero no es. Fíjate, la palabra faz viene del latín facies, fíjate, que es cara. ¿Sí? Y entonces aquí se vincula a una raíz que dice que es para poner una cara que no es. Fíjate, entonces aquí vemos que el anti es algo que es en contra, pero también puede aparentar. Fíjense, aquí vemos aquí en el versículo que acabamos de leer, dice que el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Tú sabes cuándo fue que se anunció que iba a venir esto? ¿Tú lo sabes? Fíjate, vamos rápido a Mateo 24, 23 y 24.
el que anunció que iba, fíjate, el que anunció que iba a venir alguien que se iba a hacer pasar o que iba a fingir y que iba a hacer en contra de lo que Jesús estaba enseñando, fue el mismo Jesucristo. Fíjate, verso 24 y 23 de Mateo 24 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está, ¿qué? El Cristo, o mirad, allá está, ¿qué dice? No le creáis. ¿Te das cuenta que se parece mucho a lo que al versículo 1 del capítulo 4? No le creas a todos. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿qué dice? Aún a los escogidos. Entonces ya vieron, este espíritu literalmente no se está refiriendo totalmente a las doctrinas. Se está refiriendo también a que hay gente que aparenta tener una moral, pero en realidad con su vida verdadera no le dan gloria a Dios. Son pecadores, hasta peores que a veces que algunos. Este es el espíritu que Jesucristo había advertido que vendría. Hombres totalmente corrompidos, que no les importaría en lo más mínimo hablar cosas en nombre de Dios sin ni siquiera tener intenciones de agradarlo o siquiera creer en Él. Fíjate, engañar es su único propósito, o sea, la palabra anti, o alguien que esté en contra de Dios o que se haga pasar de Dios, debe de haber primero su contraparte verdadera. Fíjate, ya vamos a terminar. Un ejemplo. ¿Han escuchado de los tenis clones y todo eso? De las teles Panasonic, ¿cómo? ¿De qué? ¿Qué era la Sony, no? Bueno, para que existe algo que se haga pasar por algo real, debe de haber su contraparte verdadera, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, los tenis Adidas, ¿no? Sí los han visto, ¿no? Y una vez que decía Adidas, ¿no? Es exacto, casi igual en apariencia, pero no es igual. Fíjense, este término anticristo fue Jesucristo el primero que lo usó. ¿Saben por qué no se usaba este término anticristo antes? Porque no estaba Cristo todavía aún. Para que haya un anti, debe de haber un original, un verdadero. Entonces, fíjense, una imitación, exactamente. Y el ministerio del diablo, ¿cuál es? Imitar, ¿no? Es imitar, hacerse pasar. Pero fíjense, no nada más, es a lo que yo voy, que no se trata nada más de estar pensando en que la gente que enseña, la gente que está en los púlpitos, la gente que está... No, también nosotros somos anticristos por cómo nos comportamos, por cómo decimos, por cómo hablamos, por lo que vemos, por lo que pensamos. ¿Sabías tú que simplemente con el hecho de que tú no quieras leer la palabra, que tú no quieras orar, que tú no quieras cantar, que tú no tengas, dice el Salmo, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Si tú ni siquiera tienes eso, si no estás con Cristo, entonces ¿qué eres? Anti. ¿No? Fíjense. Cualquier cosa que no se apegue o se asemeje a Cristo es automáticamente opuesto a Cristo. Y esto es, parafraseando, nuestras mismas vidas. ¿Sí? Fíjate, la NTV, vamos a leer el versículo 3 al 6, pero lo vamos a leer en la NTV ya para irnos rápido y terminar. Fíjate. Son los últimos 3 versículos que vamos a ver ahorita. Nada más sean 6 versículos ahorita. Fíjense, esto no lo vamos a leer en la Reina Valera, lo vamos a leer en NTV. Dice, vamos a volver, él dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesucristo, aquella persona, ¿qué dice? No es de Dios,
tal persona tiene el espíritu del anticristo, o sea, hace lo mismo que el anticristo, tiene la misma forma de vida que el anticristo, porque aparece la palabra neo, ¿ya vieron? Dice, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ya estaba ahí, llegó en ese momento, ¿saben por qué? Porque Cristo ya estaba. Y para que el anti exista, como vuelvo a decir, debe de existir el original o el verdadero. Fíjense, verso 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, o sea, los que son anti. Esto aquí se está refiriendo a los cristianos reales. Dice, ustedes ya los vencieron, porque ya su vida ya no se debate entre si somos o no somos, ¿sí? Fíjense, me quedé. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes, ¿qué dice? Es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Aquí podremos pensar, entonces, ¿qué nos podría detener a vivir una vida más apegada a Jesucristo? Si aquí mismo está diciendo que el Espíritu de Dios, el poder que nos guía a la verdad, que nos lleva a glorificar a Dios, que nos hace, que nos guía a la verdad, está en nosotros, ¿cómo es posible que ese espíritu sea vencido por un simple espíritu del mundo? Sería ridículo, ¿no? Dios ya nos dio las herramientas para hacerlo. Dice, verso 5, esas personas, o sea, los que son anticristos o que no, o que dicen conocer y no viven como Cristo, esas personas pertenecen a este mundo. Pero fíjate cómo lo traduce aquí, dice, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Por eso en muchas iglesias ahorita se predica tanta tontería como decir que Jesucristo se equivocaba, como decir que el Espíritu Santo te lleva a tirar personas, como decir que Dios nada más te quiere hacer rico, ¿no? Dice, o sea, hablan con la perspectiva del mundo, hablan con la perspectiva de las cosas que las mismas personas que las enseñan quieren. Si una persona que enseña es avariciosa, es tranza, es envidiosa, ¿qué va a enseñar? Dice, por eso dice, hablan desde el punto de vista del mundo. Y fíjate, y dice, y el mundo les presta atención. Pero fíjense, el último versículo dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios, ¿qué dice? Nos prestan atención. O sea, el que habla de verdad con una vida a que agrada a Dios, puede enseñar y los que pertenecen a Dios le entienden y le escuchan. Dice, así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu, ¿qué dice? De engaño. Bueno, yo hubiera querido marcar un poquito más, pero sí, aún así ya nos tardamos un poco. Pero lo que ahorita nosotros acabamos de ver es precisamente la realidad y el paquetote que tenemos en la espalda de que si decimos que conocemos a Dios y no nos comportamos como Dios quiere, entonces somos anticristos. Yo, incluso Juan, mi papá, todos aquí nos podemos ser anticristos si con nuestra vida anunciamos aquí a Cristo, pero por atrás no somos Cristo, no somos como Cristo. Y la responsabilidad no nada más se trata de desmarcarnos del anticristo, no. Es que aunque no queramos ser el anticristo, hacemos lo que él hace. Nos oponemos a la obra del Señor. Pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor y nos permita al Señor conocer y nos permita arrepentirnos de todo pecado? Que seamos. Vamos ahora. Padre bendito, te doy gracias. Porque tú
Tú sabes quiénes vivimos, nuestra vida te glorifica o no. Tú conoces todas las cosas y ante ti, Señor, dice tu palabra, estamos como desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Si tú nos pudiste hablar hoy, Señor, te pido que nos permitas de verdad abrir los ojos y que tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad, que nos da aliento de vida, Señor, que nos lleva a las verdades del Evangelio, more en nosotros, para que ese espíritu, Señor, que se opone a ti, ese espíritu, Señor, de nuestra humanidad que se opone a tu verdad, que se opone a una relación contigo, que se opone, Señor, a todo lo que se llama Cristo, en nosotros lo podamos hacer a un lado y de verdad poder vivir una vida apegada a ti, Señor. Por eso, así como cantábamos hace